Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esta es la primera vez que voy a hacer esto, o sea, por ende tengo miedo, pero estoy 100% seguro de lo que voy a hacer, así que nada, en este capítulo, que es el primero, el segundo diría yo, porque ya en mi canal de YouTube pueden ver un poco del sufrimiento que pasé en el colegio en varios años de mi vida. Y la verdad que han sido años bastante difíciles que me costó atravesar. Hoy lo puedo contar con, con otro tipo de tonalidad, pero en ese momento fue difícil. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy Tomás Van Aken. Tengo 29 años, posiblemente has visto mis reels en Instagram sobre entrenamiento, sobre alimentación, sobre cómo mejorar los hábitos, sobre cómo poder mejorar el tema de la mentalidad y etcétera. No tengo un guión acá planeado ni nada, quiero aclarar, solamente quise ser yo al 100% natural y decir lo que siento y lo que quiero expresar, que es mucha la información. Pero bueno, en este capítulo vamos a hablar de quién carajo soy yo. O sea, quién es Tomás Van Aken. Quién es, cómo pasé de sentirme, digamos, vacío, de poder tener un montón de inseguridades que sentía que no me permitían avanzar, eh, de no conectar con mi esencia, conmigo mismo. Siento que durante muchos años estuve haciendo lo que los demás querían, no conectaba con mi esencia. Siempre escuchaba y hacía lo que los demás querían, tanto a mis compañeros, amigas que tenía en ese momento, porque muchas no tenían, deben haber sido 3 o 4, y también siguiendo los mandatos familiares, que eso fue también todo un tema. Pero bueno, comencemos con este video, ahora sí. Nada, soy Tomás Van Aken, para aquellos que no me conocen, soy de Río Gallegos, Santa Cruz, de bien del sur. Actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal, en el barrio de Belgrano. Él ya daba todos los datos. Nada, bueno, a ver, mi recorrido básicamente fue, mis primeros años viví en Río Gallegos, en Santa Cruz con mi familia. La verdad que siempre he tenido tengo una familia maravillosa, donde siempre me han apoyado, donde siempre he sentido amor, donde siempre me ayudaron a través de lo económico. Siempre la verdad que desde el lado de mi familia, como verán en redes sociales, no me puedo quejar. La verdad que siempre me han acompañado, siempre han estado para mí, siempre me han escuchado. Mis padres, no sé, siempre han sido maravillosos conmigo, la verdad, desde que nací hasta el día de hoy. Así que debo ser una de las muy pocas personas en el mundo, creo yo, que no tengo nada casi que recriminarle a mis padres. O sea, por ahí sí he tenido diferencias con mis papás y obviamente al día de hoy las tengo porque somos de distinta generación, obviamente pensamos diferente, pero nada, siempre nos escuchamos, nos acompañamos. Yo acompaño a mis padres también en sus procesos porque ellos también tienen los suyos, no es solamente con lo mío, porque entiendo también de que yo atravesé cosas difíciles y muy feas en el pasado, pero todo el mundo las atraviesa, o sea, no, solamente que yo las estoy exponiendo, nada más. Para mí esa es la diferencia. Pero entiendo de que mucha gente ha pasado por lo mismo que pasé yo, entiendo que hay gente que pasó cosas peores, entonces hay que tener un poco también de empatía y de poder, digamos, concientizar lo mejor posible, y lo que uno quiera sacar, digamos, como lo que estoy haciendo yo, me parece fantástico. Siento que tengo mucho, digamos, valor para aportar información, así que nada. Bueno, retomando. Eh, bueno, con mis viejos, la verdad que re bien en todos esos años en Río Gallegos, con mi hermano también. Tengo un hermano más chico que tiene 23 años, se llama Matías. Mati, si estás viendo esto, te mando un besito. Mi hermano actualmente vive en Córdoba. Mi paso por Gallegos fue difícil. O sea, en los primeros 18 años la verdad que la pasé muy mal.
no tenía amigos, no tenía apoyo, por más que siempre, esto lo digo mucho en mis redes sociales, por más que siempre me sentí muy acompañado con mi familia, yo me sentía solo porque claramente, o sea, vos vas al colegio, hay actividades recreativas y siempre me sentí solo y estuve solo. O sea, no es que solamente era una emoción mía o era lo que yo sentía, sino era también lo que estaba viviendo. O sea, yo estaba solo. O sea, yo iba al recreo y estaba solo, estaba en el aula y estaba solo, no hablaba con nadie. También me pasaba de que, nada, de que iba, en el colegio había actividades recreativas de vóley, fútbol, y que siempre había que elegir una, esto le debe haber pasado a mucha gente, siempre hay que elegir una, y de las que estaban, ninguna me gustaba, entonces bueno, elegí la que, con la que podía encajar, por así decirlo, en ese momento, y me acuerdo que fue vóley, así que hice vóley, pero hasta ahí me sentí recriminado, viste, la típica. Pero bueno, volviendo, nada, a mí me pasaron cosas muy fuertes en el colegio. eh, Nunca me sentía solo, pero además que me sentía solo me hacían mucho bullying. Siempre me ponían apodos. Me acuerdo que es difícil, digamos, hacer una cronología de las cosas de las que uno va pasando, pero cuando haces memoria es como que, wow, qué loco, esto pasó en esta vida. O sea, es increíble. Yo primero fui a un colegio privado. Mis papás, por suerte y gracias a Dios, tuvieron la suerte de mandarme a un colegio privado, que yo en Río Gallegos creo que es lo mejor, o se puede considerar lo mejor, o se puede considerar donde hay más educación, donde te sentís más contenido, se supone. Y yo no lo sentí así, la verdad que no sé cuántos años estuve ahí, pero han sido como 10 años por lo menos, en el IPEI se llama el colegio. La verdad que siempre me sentí solo y me han puesto apodos de lo que sea. Me acuerdo que me decían Tomasito, Tomasito Raduski, Raúl Turrón. Ese era mi apodo. Mirá el apodo. Tomasito Raduski, Raúl Turrón. Yo no sé por qué, o sea, tipo, hoy me lo preguntás, no sé, no me acuerdo, no sé qué onda. Pero me pusieron ese apodo y me llamaban así, horrible. Y yo tenía en ese momento, la verdad que 9, 10, 11, 12 años, en esas edades. Bueno, como les decía, yo iba al recreo y estaba solo. O sea, era como, todos estaban en grupitos o estaban acompañados y yo estaba solo y encima me ponían apodos. O sea, cada vez que me veían me mencionaban con este apodo. Eh, Nada, nunca me sentía ahí muy cómodo. Me tiraban papeles. eh, Me jodían, ¿viste? Cuando te están tocando, te hacen ese tipo de cosas que vos decís, ¿qué onda? O sea, y yo siempre fui una persona que me quedaba callada. Siempre. Siempre me quedé callado. Nunca fui una persona que pudo contestar, que pudo decir algo, que pudo expresarse, no sé, porque qué sé yo, no sé, yo me voy a pensar y si a mi viejo le decían este tipo de cosas, mi viejo capaz que le pegaba una piña y yo a mí no me salía a decir nada, o sea, no me salía a decir ni un comentario, ni cómo expresarme, ni nada, ni una piña cachetada, ni mucho menos, violencia cero. Eh, entonces como que fue todo un proceso. Eh, y en ese momento me sentía, bueno, solo, me sentía vulnerable, me sentía, no sé, no sabía ni quién era, en mi cabeza no estaba pensando si era gay, si no era gay, quién soy yo, a dónde quiero ir, cero, o sea, tenía 12, 13, 14, no tenía ninguna aspiración, mucho menos conocimiento. Era una persona que iba al colegio porque hay que ir al colegio, punto final, o sea, no era más que eso. Permiso, voy a tomar un mate. Y, ¿Y cómo es esto? Y me acuerdo, esto sí, no me lo olvido más, que esto ya lo conté en mis redes, cuando tenía 15 años, eh, todos festejaban el cumpleaños en un lugar que se llamaba Como en Casa. Y,
Y todos lo festejaban, más que nada las chicas, más que nada. Lo festejaban ahí en un lugar que era en Río Gallegos, en el centro de Río Gallegos, que era como en casa. Estas chicas con las que eran las únicas con las que me llevaba bien, creo que eran dos. Me acuerdo que ellas cumplían el 26 de octubre, otra el 27 y yo cumplo el 1 de noviembre. Me acuerdo que ellas festejaron ahí el cumpleaños y yo también lo quería festejar ahí. Porque ahí, después de muchos años, me di cuenta que, claro, uno quiere ser aceptado, quiere estar, quiere ser parte de... Yo quería estar ahí, yo quería festejar mi cumpleaños ahí porque mis amigas lo festejaban ahí y porque en ese momento sentía que era lo mejor para mí. ¿Qué pasó? Yo, como dije, no tenía amigos. Entonces yo invité a mis compañeros del colegio. Como lo que hacían mis amigas, lo hacía yo. La diferencia fue que mis amigas lo festejaron y las personas fueron a su cumpleaños. Y yo lo festejé y me acuerdo que... Esto lo tengo en mi memoria. Me acuerdo que en el curso, digamos, di la tarjeta de mi cumpleaños, que iba a festejarlo y todo. Y hubo un chico que le di, un compañero, no me acuerdo quién, le di la tarjeta de que cumplía 15, qué sé yo, y que lo festejaba en casa. Y el chabón me lo tiró. O sea, es como que lo tiró al piso. No le importó mi cumpleaños. Y yo dije, bueno, ya fue. En mi cabeza creo que en ese momento fue algo como, bueno, no vendrá él, qué sé yo, y listo. Siguiente, ¿no? Y la verdad que nada, lo hice igual. Lo festejé. Fueron mis 15 años. Lo hice en este lugar que se llama Como en Casa, que ya no está más, creo. Y me acuerdo que me invité a 25 o a 30 personas. No me acuerdo exactamente a cuántas, pero más o menos esas eran las personas. Porque básicamente era mi curso. Empezaron a caer y no estaba viniendo nadie. Había 1, 2, de repente 5 personas. Y me acuerdo que comenzaba el cumpleaños a las 9:30. Eran las 11, 12. No venía nadie. Yo me acuerdo que me largué a llorar. Abracé a mi mamá y le dije, ves, por esto te dije que me quiero cambiar de colegio, no me siento cómodo. Y me largué a llorar. Y mi mamá ahí entendió la gravedad de lo que yo estaba pasando, porque yo no me podía expresar, o sea, como digo, no me expresaba en el colegio, tampoco me pude expresar con mis padres. Mis padres, como digo, siempre me acompañaron, siempre me apoyaron, pero yo no podía decir a flote lo que me estaba pasando. Entonces, mi mamá me dijo, tenés razón, te voy a cambiar de colegio. En ese momento, tanto mi familia como yo, creo, o por lo menos yo, creí que lo mejor era cambiarme de colegio y que los problemas iban a terminar. Me acuerdo que mi cumpleaños fue el 1 de noviembre. En diciembre me iba a cambiar de colegio. La pregunta era, ¿a dónde voy? Claro, yo quería ir, como quiero encajar, voy de nuevo con el tema de querer encajar. En Río Gallegos, mucha gente, había un colegio que se llamaba Salesiano, que es bastante popular. Es semi-privado. Yo iba a un colegio privado. Bueno, ahí se manejaban por el tema de las vacantes, me acuerdo, y buscamos una vacante ahí en el colegio y no había, porque era un colegio tan popular y todo el mundo quería ir que no había tan rápido. O sea, yo en noviembre decidí que quería dejar de ir a ese colegio y no había vacantes. Entonces, nada, lo que hicimos fue buscar otro colegio y encontramos uno público. Encontramos el colegio público y entré a un colegio público que se llamaba Guatemala, que se llama. Estuve ahí un año. Yo pasé por ese colegio y yo no sabía ni dónde estaba. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a un colegio privado donde había que ponerte un uniforme, donde mis compañeros tenían la misma edad que yo tenía, donde había que respetar reglas y normas porque era bastante estricto.
Y yo pasé a un colegio completamente público, donde el colegio estaba todo rayado, donde mis compañeros, no sé, yo tenía en ese momento 15 años y mis compañeros tenían gente que era más grande, no me acuerdo cuántos años, pero era más grande que yo. Se ponían piercing, se ponían todas cosas que yo no estaba acostumbrado a ver, porque yo iba a un colegio sumamente estricto y sumamente privado. Entonces, como que, bueno, nada, fue diferente. Eh, Me acuerdo que también tiraban petardos en el recreo. Era para mí un desastre. En mi cabeza era, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy metido? Claro, era una realidad que yo no estaba acostumbrado a vivir, ni que había vivido, ni nada. Eh, y por ende, nada. Estuve ahí un año, aguanté un año, le digo a mi mamá, yo no me voy a quedar acá. Yo siempre me llevé, aclaro esto, yo siempre me llevé muy bien con mi mamá y mi papá. Pero en ese momento tenía más contacto con mi mamá. Entonces todo lo que a mí me pasaba o lo que yo más sentía, se lo expresaba más a mi mamá, me parece, que a mi papá. Pero con ambos, ningún problema. Bueno, y... ¿Cómo es esto? A ver, tengo que hacer memoria. Me cambié al colegio, encontré la vacante el siguiente año en el Salesiano, la encontré, me anoté y entré al colegio. Ya era un colegio semi-privado, entonces ya había que cumplir reglas, no tantas, pero había que cumplir reglas, por lo menos no tiraban petardos en el medio del recreo. Había que cumplir reglas y nada, había que ponerse uniforme, que ir en tal determinado horario, bueno, todos seguidillas de cosas. ¿Qué pasó ahí? Yo estuve ahí y me acuerdo que entré en marzo, entré re tarde. Me acuerdo que en ese momento, Caro, te mando un besito si estás mirando esto, una amiga mía del IPEI que me quedó, que siempre fue muy amiga mía, ella entró en el mismo momento que yo en ese año y en ese mes. Y me acuerdo que no éramos ni amigos casi ni nos saludábamos. Creo que nos caíamos mal. No teníamos onda. Pero después empezamos a ser muy buenos amigos. Pero bueno, ella entró en el mismo momento que yo y fueron como 5 personas que entraron en la vacante. Una de esas era yo. Pero acá, en vez de mejorar, todo empeoró. Todo empeoró muchísimo. Yo me sentía solo, me hacían bullying. No me acuerdo qué apodo me ponían en ese momento. Me sentía sola. Pero ¿qué pasó? Yo nunca dejé de ser yo. O sea, eso es lo que más me asombra de todo esto. Desde que me puse mucho, bueno, ahora con el emprendimiento a través de redes sociales, siempre me di cuenta de que hay algo que a la gente le molesta de mí, que tiene que ver con mi forma de ser. Con mi forma de ser de hablar, con mi forma de ser de actuar, o con mi forma de ser amanerado. No sé, hay algo que les molesta mucho y eso llama mucho la atención. Porque me di cuenta que en redes sociales me critican mucho por eso. Y en ese momento, claro, estoy hablando de hace 15 años atrás, por supuesto que me iban a molestar por esto. Pero de manera pública, peor todavía, creo. O no sé. Era peor para mí porque en ese momento no tenía herramientas, tenía 15 años, no sabía dónde estaba parado, no sabía dónde quería ir. Horrible. Hoy obviamente soy otra persona, pero bueno, lo hablaremos en el siguiente video. En fin, nada. ¿Qué más pasó? En ese momento, bueno, las cosas empezaron a empeorar porque no sé cómo. Río Gallegos es una ciudad de 200.000 habitantes, para que se hagan una idea. Nos conocemos entre todos, o sea, es una ciudad en donde nos conocemos entre todos, donde mi mamá conoce a la mamá de fulanito que va conmigo al colegio, o donde mi papá conoce no sé, al carnicero, al verdulero, al del kiosco, todos nos conocemos. Y vos salís a la calle y vos a alguien te vas a cruzar, es como si fuera una ciudad de famosos. Los que viven en ciudades chicas o los que son de pueblos chicos, ¿me entienden? Este es el real infierno, ¿cómo es? Pueblo chico, infierno grande. Yo lo pasé, esa para mí es mi frase lo debería poner acá, de haber estado allá en Gallegos. Pero bueno, nada, yo ahí en ese momento me hicieron grupos en Facebook, me acuerdo,
Me hicieron grupos en Facebook. O sea, yo hasta el día de hoy no lo puedo creer. Yo estuve buscando los grupos en Facebook. Parece ser que se eliminaron. En algún momento los voy a encontrar porque tienen que estar. Me acuerdo que mi papá en ese momento, bueno, ya me estoy adelantando, pero sacó fotocopias de eso. Fue todo bastante difícil. Bueno, nada, me hicieron grupos en Facebook poniendo que yo era un puto de mierda, que puta, que vamos, para los que odiamos, para los que, así era uno de los títulos del grupo, porque no era uno, eran varios. Ya que estamos, no era uno, era más. El título era de para los que odiamos a Putaken o algo así, para los que odiamos a Putaken. Putaken, ¿por qué? Porque mi apellido es Van Aken, va separado, y Putaken de puto. Entonces, la maravilla fue ponerme de apodo Putaken. Ahí fue el apodo de Facebook. Apodos para todo. ¿Y cómo es esto? Me hicieron el grupo en Facebook. Y ya en ese momento, como digo, todos nos conocíamos. Entonces era como una ciudad de famosa por poco. Y yo era reconocido, no me pregunten por qué. Por ser trolo y por ser como yo soy, parece ser que le temblaba a la gente. Y nada, me hicieron el grupo en pero ya me conocían en todos los colegios. ¿Por qué? Porque ya había pasado por el IP y después pasé por el Guatemala. Y como digo, es una ciudad chica, entonces todos nos conocemos. Y el salesiano es muy popular. Me hicieron los grupos en Facebook y ahí fue un antes y un después en mi vida. En ese momento me hicieron los grupos en Facebook y yo mudito, no dije nada, nada, volví a mi casa y ya. Veía que me atacaban, veía que me ponían fotos de mí diciendo que era un puto de mierda o diciendo que me ponían una banana para disimular que era, bueno, lo que ya sabemos que es. Fue mucha crítica, me decían cosas muy feas hacia mi persona, gente que no me conocía, ¿entienden? O sea, la gravedad del asunto es también yo no puedo creer que haya gente que en una red social, que lo veo ahora en Instagram también, por más que hayan pasado 15 años, la gente te tiene que bardear y lo hace, ¿eh? Y no les importa nada. Pero bueno, retomando, me pusieron muchos apodos, y bueno, me hicieron este grupo en Facebook y yo me quedé callado y volví a mi casa, qué sé yo. Después, bueno, seguía yendo al colegio y me seguían haciendo otros grupos. Como decía, no era un solo grupo, eran 2 o 3. Entonces nada, todo esto se empezó a acumular porque claro, todos me empezaron a bardear, digamos, en Facebook. En este momento, claro, la plataforma era Facebook. No existía Instagram, Twitter sí existía, pero Instagram no existía. Con Facebook, ¿qué pasó? Pasó de que a mi papá, como es una ciudad chica, le llegó el rumor de que a mí me habían hecho algo en Facebook. Un amigo de mi papá le dijo a mi papá, che, ¿qué le pasó a tu hijo? Que no sé qué. Mi papá dijo, ¿qué cosa? Y ahí se dio cuenta mi papá, le mostró el grupo de Facebook y yo no me olvido más. Ahí ya empezó mi sufrimiento. Mira, con solo expresarlo es como que ya algo me genera. Volví a mi casa, mi papá lo primero que me pregunta es, me muestra unas hojas y me dice, ¿qué es esto? Y era el grupo de Facebook con la gente que me bardeaba. Y yo haciéndome así, no el boludo, pero me hacía así como, no sé, o sea, yo era como que estaba tildado. Mi mamá estaba llorando, mi hermano tenía, no sé, yo sí tenía 15 años, con mi hermano me llevó 7 años, así que debe haber tenido 8 o 9, era muy chico. No sé, le digo, no sé. Y me dice, ¿quiénes te hicieron esto? ¿Quiénes son estas personas? Y mi papá me obligó, no me obligó, pero sí me hizo decirle, digamos, quiénes eran las personas que me estaban criticando. Yo le digo, mira, hay gente del colegio y hay gente que no era del colegio. Entonces me dijo quiénes eran en específico estas personas, les dije quiénes eran, y también les dije quiénes no eran las personas las personas que iban a otros colegios, también se los dije, porque claramente mi papá conocía a los padres de estas personas.
que no las voy a mencionar acá en este video, no me interesa. Eh, y, y me acuerdo que mi papá fue al colegio, o sea, a mi colegio, a pedir explicaciones. Fue a pedir explicaciones al, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, Coronado me acuerdo que se llamaba el tipo, pero bueno, en ese momento era el que administraba, digamos, a la secundaria. No me acuerdo cómo se... no, no es el preceptor. Bueno, es algo del jefe. Y nada, pidió ahí explicaciones. Mi papá preguntando que le den alguna explicación. Mi papá quería resolver el tema. Y les dijeron que no podían hacer nada porque era extra curricular. O sea, que no había pasado en el colegio, había pasado en redes sociales. Y yo digo, wow, o sea, tipo, yo estaba en mi mood, mi papá tratando de resolver este problema, de ir viendo qué onda, qué sé yo, y nada, un quilombo. Mi papá se fue a otro colegio, me acuerdo al Fátima, a pedir explicaciones de lo que me había pasado a mí, de que quería hablar con la gente que me había criticado, digamos, en redes sociales. Obviamente a mi papá le dijeron que no. Em, Nada, creo que mi papá después fue al IPEI, fue a todos los colegios a pedir explicaciones. Esto no se resolvía y esto empeoraba, porque en el colegio me empezaron a odiar porque, claro, con uno de los chabones que me hacía bullying era conocido en el colegio y se llevaba bien con mis compañeros, entonces era que me empezaron a odiar porque mi padre fue a defenderme a mí. Una locura. Y como es esto, me acuerdo que me decían que me mandaban mensajes de que me iban a cagar a trompadas afuera del colegio. Me acuerdo que mi papá me iba a buscar afuera del colegio en la puerta para que a mí no me pase nada. Me acuerdo que me habían puesto vigilancia en la esquina del colegio. O sea, ustedes entienden. O sea, ustedes entienden que a mí me pusieron vigilancia para que no me peguen. Me parece un montón. Me parece un montón. Yo tenía 15 años, hoy tengo 29, o sea. Bueno, y nada, las cosas empeoraron, yo me quería suicidar, en mi cabeza me preguntaba por qué me está pasando todo esto, qué hice mal, con qué personas me relacioné, qué pude haber dicho, digamos, para que me haga... Porque yo digo, bueno, capaz que soy una persona, en mi cabeza, ¿no? Soy una persona conflictiva y generé un quilombo así. Y en ese momento no encontraba explicaciones, porque yo quería una explicación también de por qué me estaba pasando esto. Después hablándolo con mi terapeuta y todo durante varios años, ella me decía que no, de que yo no había hecho nada malo, de que yo no me tenía que culpar por estas cosas, que hay personas que son así malas y que nada, básicamente, o sea, no le encuentro una respuesta muy lógica. Nada, porque siento que todos somos personas, todos hacemos cosas buenas y malas, todos cometemos errores, yo cometo un montón de errores, pero nunca atacaría así a alguien. La verdad que no. Pero bueno, todos hacemos bullying, todos hemos hecho bullying, yo también lo he hecho, así que no soy una persona santa. Pero esto fue extremo. Y yo tenía 15 años. Era muy chico. ¿Qué más? Bueno, me quería suicidar, me acuerdo que fui como he visto, a una parte de mi casa y me quería meter, lo conté esto en redes sociales, me quise meter la bandina. Yo quería encontrar la forma de que esto se acabe. Pero no sabía cómo, porque era chico y no tenía ninguna herramienta, no me iba a hacer nada raro. Pero bueno, fue un proceso difícil. Eh, y, y bueno, nada. Estoy pensando que no sé si se puede decir eso en YouTube, pero bueno. Eh, pero nada, la verdad que bueno, con el correr de los meses todo se aflojó un poco. Me dejaron de molestar porque claramente mi papá intervino mucho. Ahí el error que siento que mi papá va a mirar este video, papi. No sé si fue un error, pero sí, mi papá lo que tuvo es que siento que, después hablando en la terapia y todo, me sobreprotegió demasiado. O sea, es lo que
lo que yo analizo, mi papá está bien igual porque si mi papá no me hubiese defendido yo creo que no estaría acá. Y mi mamá también me ayudó y me defendió, o sea, aclaro que tanto mi mamá como mi papá me acompañaron, pero bueno, mi papá era el que ponía la cara y el que ponía la voz. Pero bueno, también siento que mis padres me sobreprotegieron muchísimo. Yo creo que tendría que haberme aprendido a cómo poder defenderme, pero la verdad que en ese momento siento que tampoco tenía herramientas como para poder defenderme. Entonces, vamos a lo mismo. Si no tenía herramientas como defenderme, ¿a dónde iba a apuntar? Pero bueno, nada, ya pasó. Mi papá me redefendió ahí, pasó el tiempo. Yo terminé en ese colegio y lo primero que quise hacer es irme del colegio, obviamente. Perdón, del colegio no, irme de Río Gallegos. Mis papás me dieron la posibilidad, terminé el colegio a los 18 y lo primero que dije fue en mi mente, me quiero ir de acá para ser feliz o para encontrarle un propósito a mi vida. Porque yo sabía que si yo me quedaba ahí, no iba a avanzar. Así que me fui y elegí estudiar abogacía en ese momento porque mi tío estudiaba escribanía y yo tenía que estudiar algo de grado para poder irme, no podía estudiar cualquier cosa. Y elegí la primera carrera que se me ocurrió, que fuera de grado y que me mantuviera en Córdoba. Fue en ese momento, me fui a estudiar a Córdoba. No la pensé, dije me voy a estudiar abogacía y me fui a estudiar abogacía a Córdoba. Y con eso terminamos este video hoy. Nada, quería contar un poco sobre mí. Creo que voy a empezar a... No, creo no. Voy a empezar a hacer esto todos los domingos. A contar un video por semana. En el próximo video les voy a contar un poco más de mi historia de vida en Córdoba. Porque los problemas obviamente no se terminan yéndote de una ciudad a otra. Los problemas siguen. Pero bueno, irme a Córdoba sí fue un paso bastante importante para poder empezar a cambiar mi vida. Así que nada, con eso me despido. Gracias por apoyarme, a los que me siguen, a los que confían en mi programa para ayudar a hombres LGTB a que puedan aumentar masa muscular, a que puedan mejorar su composición corporal y a que puedan sobre todo cambiar su mentalidad y su vida. Acá lo que yo quiero aclarar es que yo lo que hago es para poder impactar en la gente. Y que realmente lo tomen como lo que es, como un cambio de vida, porque a mí me pasó esto. A mí me pasó que el deporte también me salvó la vida, que eso es algo también que voy a tratar en otro de los videos. Así que nada, eso. Si sos un hombre LGTB y te sentís identificado con esta historia, te pido que la compartas. Y nada, y te pido también de que me escribas qué te pareció, acá en el video, en Instagram, en donde quieras. Y nada, gracias por el apoyo, gracias por brindarme este espacio, por poder hablar. Siento que me ayuda mucho poder expresarme y ver cómo pasaron los años y ver cómo yo he ido cambiando. Así que nada, eso. Se los agradezco mucho. Buen domingo, espero que lo terminen de la mejor manera posible y les mando un beso enorme.